Este video es para las personas que tienen en sus manos responsabilidades de organización y nunca tuvieron como parte de su formación académica una clase formal de organización con fundamentos científicos sustentados en el comportamiento del orden natural. ¿Qué tal? Soy Antonio de Rosenzweig, fundador del Instituto Mundial de Organización, primer organismo dedicado al desarrollo de la organización entendida como ciencia natural desde hace 20 años. Como tú, yo también estuve frente a situaciones en las que necesitaba conocimientos que me dieran la seguridad y certeza de poder llegar a resultados que necesitaba. A lo largo de 30 años de experiencia durante los cuales participamos en la organización de cualquier tipo de eventos que pase por tu cabeza, visitas papales, cumbres de Estado e incluso escenarios de desastre como la pandemia de COVID-19, puedes imaginarte la infinidad de situaciones que tuvimos frente a nosotros en los que necesitábamos fundamentar las soluciones organizacionales en conocimientos que nos dieran certeza. Los organizadores nos vamos haciendo en el camino, pero nos dimos cuenta de que no solo es importante tener experiencia, sino también entenderla, darle sustento científico, comprender por qué funciona lo que funciona y si será capaz de funcionar en otros escenarios. Tras el tsunami de 2004 en Asia, viendo cómo la organización no alcanzó para salvar a cerca de 70,000 personas que murieron por falta de organización de las 230,000 que lo hicieron por causa del fenómeno, descubrí que ningún ser humano había tomado nunca una clase de organización como parte de su formación académica. Peor aún, descubrí que ninguna institución académica en el mundo enseñaba organización como materia. Y para acabar de agravar el problema, entendí que no lo hacían porque no tenían claro cuál era el entregable de la organización. Pregúntate, ¿cuál es el entregable de la organización? ¿Cuándo decimos que algo está bien organizado o muy organizado o desorganizado? Entender el entregable de una disciplina nos permite dominarla. Un médico cura. Su entregable es la salud. Y decimos que es buen médico cuando nos cura. Un abogado defiende. Y decimos que es buen abogado cuando lleva a cabo su entregable con maestría. Pero cuando le preguntas a una persona que está organizando cuál es el entregable, comienzan a contestarte, un organizador coordina, planea, comunica. Estas son partes del proceso de organizar, tal como un abogado redacta o un médico interviene quirúrgicamente, pero no son el entregable de la organización. La primera contribución del Instituto Mundial de Organización, que permitió ganarse un lugar en el mundo de la organización y en la historia de la organización, es haber establecido justamente el entregable y la fuente de estudio. El entregable de la organización es la continuidad. Decimos que algo está organizado cuando fluye, cuando es continuo, y desorganizado cuando es discontinuo, cuando se detiene una y otra vez y otra vez. Ahora ya lo sabes, si estás organizando algo, un evento, una empresa, un gobierno, un escenario de crisis o desastre, e incluso el nivel de organización de una relación en pareja, de una familia, de una comunidad, lo que estás haciendo es darle continuidad. Damos continuidad a la intencionalidad, damos continuidad a la interacción. Pero la continuidad no es un fenómeno lineal, se entrelaza con la discontinuidad y para entenderla es necesario establecer su fuente de estudio, el orden social o el orden natural. Y como nada puede estar por encima del orden natural, buscamos si los fenómenos de continuidad y discontinuidad estaban presentes en el orden natural. Y sí, los encontramos, lo que nos permitió establecer a la organización como ciencia natural. Así hoy podemos decir que la organización es el conjunto de conocimientos que estudia la composición y el comportamiento de la continuidad en las secuencias de interacción en el orden natural en función a la evolución. Y por lo tanto, la organización es una ciencia natural. Con este enfoque, desde hace 20 años, el Instituto Mundial de Organización
es el primer organismo dedicado al desarrollo de la organización, entendida como una ciencia natural. ¿Cuál es la diferencia entre la organización tradicionalmente entendida, que dio paso al mundo como lo conocemos, que es un caos, y la organización entendida como ciencia natural? La respuesta es el enfoque. La organización tradicional se basa en el control, pero el problema que presenta el control es que no existe en el orden natural. Nada funciona a base de control en el orden natural. El control es artificial. El control obstaculiza el flujo natural de evolución. El control genera compresión y la descompresión se da en forma de crisis, es decir, el control genera crisis. Por eso, entre más resolvemos a partir del control, más creamos nuevas discontinuidades. En cambio, la interacción entre continuidad y discontinuidad le dan forma al universo como lo conocemos. Establecen la composición y el comportamiento de la mecánica evolutiva que lo rige todo, absolutamente todo. Y eso es lo que estudia la organización como ciencia natural. Ahora bien, si te preguntas cómo sirve estudiar organización, pues te sirve en todo y para todo, porque la organización está presente en todo. Quizá la contribución más importante después de haber establecido el entregable y la fuente de estudio es la universalidad del conocimiento, que al tener fundamentos en el orden natural hace posible aplicarlo en cualquier lugar. Por eso, los mismos principios que usamos para organizar una visita papal los pudimos aplicar en la organización de seres humanos en escenarios de desastre como el COVID-19. Al final, los dos son eventos complejos e involucraron a muchas personas, convirtiéndolos en eventos masivos. Además de contar con conocimientos universales, 20 años de trabajo nos han permitido desarrollar metodologías sustentadas en principios organizacionales universales, los PUOs, ofreciéndonos la homologación de puntos de partida a quienes nos dedicamos a organizar. Así como otras disciplinas están homologadas y esto les permite lograr una interacción continua y evolutiva, ahora los organizadores podemos comenzar a estar homologados. Y esto es muy importante porque, a diferencia de otras disciplinas que pueden desarrollarte en grupos o en pequeños nodos, en la nuestra decimos que la fuerza de la organización descansa en la participación. Así que no es poca cosa estar homologados, pero no en recetas de lo que le funcionó a alguien en un escenario anterior, es decir, no fundamentados en experiencias, sino fundamentados en conocimientos sustentados en el comportamiento del orden natural. No existe un escenario organizacional igual a otro. Por eso no logramos avanzar cuando viene un desastre, porque los manuales están diseñados en lo que pasó anteriormente. Esto es justificable cuando careces de conocimientos universales, pero cuando ya cuentas con ellos, podemos prepararnos para estar organizados frente a cualquier fenómeno porque entendemos la mecánica organizacional del orden natural y esto a su vez del orden social. Somos parte del orden natural. El Instituto Mundial de Organización es autor no solo del enfoque que propone la organización entendida como ciencia natural y que, conforme alcance descubrimientos de la mano de otras ciencias, transformará la forma como los seres humanos nos organizamos en armonía con el orden natural. También somos autores de la Escala Universal de Magnitud de Desastres, desarrollada en 2014 en el marco de las reuniones de alto nivel en riesgo organizadas por la Organización de Cooperación y Desarrollo Económico, con su sede en París, en coordinación y con la participación de la Organización de Naciones Unidas. Somos autores de materias como la Plataforma Filosófica del Pensamiento Organizacional, que sitúa al ser humano frente a un universo desde un enfoque de conciencia de continuidad. También somos autores de materias como la comunicación organizacional, que proponen cambios fundamentales en conceptos de comunicación aplicada a la organización, de organización comunitaria, que ayuda a adaptar las diferencias culturales a los procesos evolutivos de grupos sociales en diferentes regiones del mundo. Aquí cabe mencionar que tenemos logros importantísimos en campos de refugiados, de la organización celular,
que estudia la propagación de los fenómenos de orden. Así como el caos se propaga, el orden se propaga siguiendo las mismas condiciones. De matemáticas aplicadas a la organización, de los principios universales de organización, los PUS, y una batería de conocimientos que forman el punto de partida de la organización entendida como una nueva disciplina pura del conocimiento humano. Para terminar, si llegaste hasta aquí, seguramente te preguntarás cómo puedes participar en el Instituto Mundial de Organización. Si eres organizador, entra en contacto con nosotros escribiendo a la dirección de enlace. Explícanos qué organizas y por qué te interesa profesionalizarte. El Instituto Mundial de Organización tiene programas de estudio que por lo general imparte a través de universidades de prestigio y eventualmente lo hacemos de forma directa. Ten en cuenta algo que es muy importante. Te tienes que tomar en serio. Cuando decidas acercarte al Instituto Mundial de Organización, debes ser consciente de que nosotros entendemos la interacción en función a la continuidad. Mandar un mail, recibir una respuesta y luego no dar otra respuesta, ya sea para decir si me interesa o no me interesa, es fundamental para nosotros. Al Instituto Mundial de Organización no le interesan los organizadores discontinuos, porque para ser capaz de generar una condición tienes que ser primero esa condición. Si eres institución académica y te interesa desarrollar la organización entendida como ciencia natural o enseñarla como parte de tu oferta académica, igualmente te pedimos que entres en contacto con nosotros a través de la dirección de enlace, quienes te mostrarán el resto del camino. Si eres empresa o gobierno y necesitas que te ayudemos a organizar, igual te pedimos que por favor nos escribas a la dirección de enlace. Todo se centraliza ahí por principio universal de organización. Frente a los grandes retos que tenemos como humanidad, como el cambio climático, la transición de control a continuidad marcada por la inteligencia artificial, la distribución de recursos, la integración de fenómenos migratorios entendidos como parte de la mecánica evolutiva del orden natural, como siempre han estado presente, hoy los organizadores del planeta tenemos un enfoque que nos permite diseñar soluciones fundamentadas en conocimientos científicos. Si la organización es para ti, si sientes pasión, tienes paciencia, aprendes a preguntar, sabes esperar y sobre todo tienes el valor para continuar, luchas, caminas y alcanzas con el corazón, respetando tu continuidad y la de los demás, la organización es para ti y nos haces falta tú.